Hola, buen día. Mi nombre es Gustavo Morales y les voy a hablar del contrato de hipoteca. En principio es importante tomar en cuenta que en la hipoteca invierten el acreedor y el deudor. La hipoteca es una garantía real. Se constituye sobre bienes determinados para garantizar que el deudor cumplirá con una obligación que tiene frente al acreedor. Una de las características más relevantes de la hipoteca es que el bien que se ha dejado como garantía permanece en poder del deudor. Así, por ejemplo, una persona puede hacer un contrato de hipoteca sobre su casa sin que tenga que dejarla para entregarla al acreedor. Esto también sucede mucho en los temas de autos. Hay muchas empresas dedicadas a hacer este tipo de contratos. Pues como estoy dando una de las principales características, donde pues tú tienes la factura de tu coche, vas, la llevas y sigues usando tu auto, pero al final de cuentas haces un contrato con la empresa. Los derechos del hipotecario. El acreedor hipotecario tendrá derecho a hacer y cumplir la obligación garantizada a través del juicio hipotecario, que era lo que les hablaba. En el juicio hipotecario, el acreedor hipotecario podrá adjudicarse el bien hipotecado. En el juicio hipotecario, en el remate, él o los postores podrán adquirir el bien y con el dinero que se obtenga se pagará el acreedor hipotecario. Derecho de preferencia en el pago, es decir, que se ha pagado antes que los demás acreedores en el dinero que se obtenga de la venta del bien hipotecario. Las obligaciones del deudor. Para pagar, son unas cuantas, por ejemplo, pagar la obligación principal, que en este caso pues, es el crédito. Solicitar al acreedor hipotecario su consentimiento para enajenar el bien o darlo en arrendamiento. La extinción de la hipoteca. Cuando se extingue el bien hipotecado, cuando, se extinga la obligación que garantizó, cuando se resuelve o extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado, cuando se expropie por causas de utilidad pública el bien hipotecado, cuando se remate judicialmente la finca hipotecada, por remisión expresa del acreedor, por declaración de estar prescrita la acción hipotecaria y por dación de pago. Cancelación de hipoteca. Cuando el deudor hipotecario termina de pagar el crédito, la hipoteca que se construyó sobre el inmueble para garantizar el pago de este crédito se extingue y será necesario tramitar la cancelación de esa hipoteca para que el inmueble no siga reportando ese gravamen en el registro público de la propiedad. Para la cancelación de la hipoteca será necesario lo siguiente: presentar los documentos requeridos por el registro público de la propiedad de la entidad federativa de que se trate, en los que conste la cancelación de hipoteca, como puede ser la escritura de cancelación o bien la sentencia de cancelación de hipoteca según el caso. Pagar los derechos del registro público de la propiedad por concepto de cancelación de hipoteca. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy hablaremos sobre el contrato de fianza. Estudiaremos su concepto, las partes que intervienen en la fianza y los tipos de fianza que existen en la legislación mexicana. Iniciemos con su concepto. Etimológicamente, fianza proviene del verbo latino fidere, que significa creer o tener fe. Actualmente ese concepto sigue siendo válido, puesto que otorgar una fianza significa creer en el cumplimiento de una obligación pactada por un tercero. Nuestro Código Civil, en su artículo 2794, define a la fianza de la siguiente manera:
La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Sin embargo, es necesario cumplimentar esta definición invitando el carácter accesorio de la fianza, ya que ésta surge por una obligación principal. En palabras del maestro Regina Villegas, quien define la fianza como un contrato accesorio por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor la misma prestación o un equivalente inferior o igual o en distinta especie si ésta no lo hace. Ahora pasaremos a los sujetos que intervienen en la fianza. Las partes que siempre intervienen en la fianza son tres. En primera instancia está el deudor de la obligación principal, también denominado como fiado del contrato de fianza. En segunda instancia tenemos al acreedor de la obligación principal, también denominado como beneficiario en el contrato de fianza. Y por último tenemos al fiador, quien es la persona que se obliga a cumplir ante el beneficiario por el incumplimiento del fiado. También existen otras figuras que pueden intervenir en el contrato de fianza, pero esto dependerá de la complejidad de la obligación principal, pudiendo intervenir las siguientes personas: instituciones afianzadoras, obligados solidarios, agentes de seguros y fianzas y agentes mandatarios. Ahora pasaremos a los tipos de fianza. En nuestra legislación existen tres tipos de fianzas: la fianza civil, la fianza mercantil y la fianza de empresa. La fianza civil y mercantil comparten el mismo concepto, teniendo como diferencia al emisor de la fianza. La fianza, ya sea civil o mercantil, es un contrato gratuito a través del cual una persona se compromete a pagar por el deudor si éste no lo hace. Como lo mencioné anteriormente, la diferencia entre estos dos tipos de fianza radica en el emisor de la misma. Para el caso de la fianza civil, el acreedor siempre será una persona física amparando la obligación de otra persona física. Para el caso de la fianza mercantil, el fiador siempre será un comerciante, sea persona física o persona moral, amparando la obligación de otro comerciante, de igual forma, persona física o persona moral. Por su parte, la fianza de empresa tiene como concepto el contrato a través del cual una institución afianzadora debidamente autorizada por el gobierno federal se compromete a pagar por el deudor si éste no lo hace. La fianza de empresa se otorga invariablemente mediante la expedición de una póliza a cambio de una contraprestación denominada como prima. Ahora vamos a ver los beneficios que se derivan por el otorgamiento de una fianza. Es muy importante que pongamos atención a estos beneficios, que son orden, exclusión, subrogación y división. El orden. Vamos a hablar de cada uno de los cuatro. En primer lugar tenemos el beneficio de orden, que puede ser definido como el beneficio que tiene el fiador de exigir que antes de ser demandado por el pago de una fianza, se requiera de primera instancia al deudor principal de la obligación, y solo cuando éste no cumpla, a pesar de la exigencia judicial, podrá ser emplazado el fiador. Por ejemplo, Juan se obliga con Liz a realizar una acción determinada, la que ustedes definan. En caso de incumplimiento, un tercero, en este caso un individuo llamado Máximo, responderá por el incumplimiento de Juanito. No obstante, antes de que pague Máximo, tiene el derecho que se le requiera de primera instancia a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas con Liz. Mucho ojo, este beneficio solamente lo tiene la fianza civil y la fianza mercantil, no así la fianza de empresa. En segundo lugar, tenemos el beneficio de excusión, que puede ser definido como el derecho que tiene el fiador de oponerse a hacer efectiva la fianza en tanto la autoridad no haya ejecutado todos los bienes del deudor principal, y solo cuando estos no alcancen a cubrir la deuda se le podrá exigir al deudor el saldo insoluto. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido
a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas y siguiendo con el orden natural de las cosas, ahora exige de Max el pago. No obstante, Max tiene el derecho de que Juanito sea cobrado con todos los bienes que tenga, ya sea vendiéndolos o remantándolos. Y en caso de que estos bienes no alcancen a cubrir la deuda, se le podrá cobrar a Max. Mucho ojo, ¿eh? De igual forma, este beneficio solo opera para la fianza civil y mercantil, no para la fianza de empresa. En tercer lugar, tenemos el beneficio de subrogación, que puede ser definido como la facultad que concede la ley al fiador que paga para sustituirse en los derechos que el acreedor tenía sobre el deudor. Esta facultad se verifica por ministerio de ley sin necesidad de declaración alguna. En nuestro ejemplo, y después de agotar los beneficios de orden y de exclusión, Max paga a Liz por el incumplimiento de Juanito. Es en este supuesto cuando los derechos de cobro que tenía Liz sobre Juanito pasan a Max. Es decir, ahora Max se convierte en acreedor de Juanito. Este beneficio lo gozan todas las fianzas: fianza civil, fianza mercantil y fianza de la empresa. Por último, tenemos el beneficio de división. Este beneficio consiste en que la responsabilidad de pagar la deuda se dividirá en tantas partes como acreedores o acopiadores existan. En este caso, si hay más de un fiador, la deuda se dividirá entre tantas partes existan. Espero que hayan entendido lo que es el contrato de fianza y sea de utilidad. Muchas gracias y buena tarde.